Hola, buenos días. Mi nombre es Lucas Dondero y con mi compañera Almendra Bate vamos a presentar el trabajo práctico especial. El analito a detectar es el dióxido de carbono en el aire y la problemática real planteada es la detección temprana de procesos de descomposición de granos almacenados en bolsas plásticas herméticas mediante la medición del analito dióxido de carbono, donde se va a analizar cómo afecta las distintas concentraciones de dióxido de carbono en los distintos granos. Las bolsas herméticas pueden llegar a albergar 200 toneladas de grano para su posterior utilización. La forma más utilizada de supervisar las condiciones interiores es a partir de la medición de temperatura, puesto que un aumento en la temperatura se correlaciona altamente con el aumento de la actividad biológica. Sin embargo, la temperatura dentro de las bolsas sigue un patrón parecido al de la temperatura ambiente, así que no es un buen estimador. El sensor a utilizar va a ser el PVI Sensor Checkpoint, el cual utiliza la tecnología NDIR, que es un sensor infrarrojo no dispersivo, con un rango de medición para el dióxido de carbono de 0 a 100%, un error de 2% absoluto entre 0 y 20% y 3% absoluto entre 20 y 100%, y por último, con un tiempo de medición de 10 segundos. Este tipo de sensores posee una lámpara de infrarrojos que dirige ondas de luz a través de un tubo lleno de muestra de aire hacia un filtro óptico frente a un detector de luz infrarroja. Este detector mide la cantidad de luz que pasa a través del filtro óptico. La banda de radiación infrarroja producida por la lámpara está muy cerca de la banda de absorción de dióxido de carbono de 4,26 micrones. Debido a que el espectro de infrarrojos del gas es único, hacer coincidir la longitud de onda de la fuente de luz sirve como huella digital para identificar la molécula de dióxido de carbono. A medida que la luz infrarroja pasa a través de la longitud del tubo, las moléculas de gas absorben la banda específica de luz infrarroja mientras dejan pasar otras longitudes de onda de luz. En el extremo del detector, la luz restante incide en un filtro óptico que absorbe todas las longitudes de onda de luz, excepto la longitud de onda absorbida por las moléculas de dióxido de carbono en el tubo de muestra de aire. Finalmente, el detector de infrarrojos lee la cantidad restante de luz que no fue absorbida por las moléculas o el filtro óptico. El nivel de dióxido de carbono se calcula midiendo la diferencia entre la cantidad de luz irradiada por la lámpara infrarroja y la cantidad de luz infrarroja recibida por el detector. Dado que la diferencia es el resultado de la absorción de luz por las moléculas de dióxido de carbono en el aire dentro del tubo, es directamente proporcional al número de moléculas de dióxido de carbono en el tubo de muestra de aire. Este método tiene muy alta precisión y no afecta la contaminación de otros gases. Para medir el dióxido de carbono se realizaron ensayos durante 5 meses, desde enero para el trigo y abril y mayo para la soja, con una frecuencia de 15 días. En cada uno de estos ensayos se realizó una perforación con la aguja hipodérmica del sensor, seguida por la medición del gas en 3 niveles de profundidad. Para 0,1, 0,75 y 1,6 metros, sabiendo que la altura total de la bolsa es de 1,7 metros. Además, se realizó una toma de muestra de grano para análisis de humedad. Luego las aberturas fueron selladas con cinta de tela adhesiva para volver a recuperar la hermeticidad. Por último, se vaciaron las bolsas y se analizó el grano para ver si se encontraba afectado y se clasificó entonces a las bolsas plásticas como sin evidencia de problema del almacenaje o con evidencia de problemas de almacenaje. Tabulados los datos, se pueden crear gráficos que demuestren el comportamiento de distintas bolsas y, sabiendo el resultado final de estas bolsas, analizar posibles conclusiones. Se demuestra esto con un gráfico para tres bolsas con distintas condiciones finales: grado dañado o no dañado y humedad para determinar los valores máximos. En este gráfico se puede ver la concentración de dióxido de carbono en tres bolsas de soja con 11,5, 12,9 y 14,9% de humedad durante el tiempo de almacenamiento y la variación de temperatura media del ambiente. Tanto la bolsa con 11,5 y 12,9 de humedad presentaron roturas en la base, lo cual permitió la entrada de agua y oxígeno que favorece el crecimiento de hongos. Esto se puede observar en el aumento de concentración de dióxido de carbono. La bolsa de soja con 14,9% de humedad, por otro lado, no presentó roturas y no se encontraba afectada en la extracción final, coincidente con la concentración baja de dióxido presente. También es observable la variación de temperatura ambiente y su aparente no relación con el aumento o disminución de la concentración. Como no siempre se puede medir repetidamente durante un largo periodo de tiempo y comparar con respecto a valores anteriores,
Se crean bandas de mediciones que indiquen distintos resultados. Con estas bandas se realiza un gráfico de tipo calibración, el cual se podrá aplicar de forma de medir una vez la concentración y humedad y saber si está en zona de peligro o no. En este gráfico se esquematiza el comportamiento para bolsas de trigo afectadas, marcador azul, y no afectadas, marcador rojo, y su respectiva concentración de dióxido de carbono. Se puede observar que para las bolsas en condiciones apropiadas presentan una concentración de dióxido de carbono menor a 5%, y este límite no tiende a aumentar con la humedad del grano. No se observa una relación directa entre la humedad y la concentración del dióxido. En este gráfico se plantea el comportamiento de las bolsas afectadas de soja, marcador azul, y no afectadas, marcador rojo. También se observa una concentración baja de dióxido para las bolsas de condición apropiada, inferior al 4%, por lo que concentraciones superiores al 4% se pueden clasificar como riesgosas. En este caso se observa una aparente relación lineal entre la humedad y la concentración de dióxido. Midiendo la concentración de dióxido de carbono y humedad, se puede clasificar las bolsas como segura, riesgosa o insegura. Para ello se compara con el gráfico presentado para cada grano y se analiza el desempeño final de las bolsas parecidas. Teniendo esto en cuenta, el monitoreo periódico de la concentración de dióxido de carbono se puede utilizar como herramienta para detectar un aumento en la actividad biológica en bolsas y relacionarlo con procesos de descomposición del trigo y la soja.